Muy buenas noches, bienvenidos a La Otra Trama, esta media hora donde vamos a hablar de una semana muy movida políticamente en Argentina porque hubo un reencuentro donde no hubo amor entre Axel y Cristina, también la ruptura del bloque radical, el bloque de los radicales Peluca y el bloque de los radicales PJ. ¿Y por qué PJ? Porque lo conduce Pablo Juliano, el nuevo titular del bloque afín al peronismo o en contra de las ideas libertarias. Pero no vamos a hablar de política este programa. Este va a ser un programa especial porque vamos a hablar de lo que tal vez le importa un poco más a la gente, que es la economía. Vamos a hablar de dónde venimos, dónde estamos y sobre todo hacia dónde vamos en materia económica. Y para eso invitamos a un especialista, a un economista, a un hombre que condujo los destinos de una multinacional durante muchísimo tiempo. Así que él nos va a explicar esto que preguntábamos recién de a dónde estamos y sobre todo hacia dónde vamos. ¿Qué tal, Antonio Aracre? ¿Cómo te va? Qué gusto verte. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por la invitación. Muy bien. Vos, Antonio, vos sos de bueno, están entre los que la ven y los que no la ven. Vos sos de los que la ven y sobre todo me interesa tu idea de el cepo. ¿Vamos a salir del cepo? ¿Te parece que se aceleraron los plazos últimos, por lo menos con las noticias de los últimos días? Veo como una ansiedad mediática sí, muy fuerte, que siempre la hubo, sí, pero exacerbada en la última semana, producto de que hubo algunas manifestaciones por parte del gobierno. Se lo escuchó al presidente Confantino decir, bueno, estás más cerca de lo que vos te pensás. Se puede hacer con plata o sin plata, sí, y ahí dio como algún atajo, alguna idea de atajo. Y ayer el Ministerio de Economía, para mi sorpresa, sacó un comunicado, que vos sabés que los comunicados tampoco son ingenuos o inocentes, ¿no? Donde resalta con mucha precisión los 8.900 millones de dólares que se consiguieron en préstamos de dos bancos o dos instituciones multilaterales. Banco Mundial, uno, y creo que es el Banco Interamericano de Desarrollo. La negociación con el Fondo Monetario. Junto con esto, hoy creo que se estaba reuniendo con Georgieva. Entonces, a ver, cepo. 3 condiciones viene marcando el gobierno sistemáticamente. Inflación convergiendo con el crawling del 2% mensual. Estamos muy cerca. Ya dicen que este mes arranca con 2, ¿no? Perfora el 3%. A mí me está dando 2,8, pero bueno, será 2,9, 2,7. Sigue la tendencia a la baja. Sigue la tendencia a la baja. Y ojo, bienes, que es el 70% del índice, está corriendo al 2,2, 2,3. Claro, es casi no tener inflación, porque en realidad autogenerada por el crawling peg. Lo que tira el índice arriba es servicios, claro, que están viajando al 4, 4,5, por lo menos en septiembre, pero yo creo que en octubre, como las tarifas bajaron, no solamente no subieron, sino que algunas bajaron, creo que los servicios también van a dar más abajo y eso va a permitir perforar el 3%. Segunda condición. La brecha casi nula. Y ahí se me abren 2 o 3 autopistas, si me dejas un minuto. Una es, el riesgo país está bajando, viste que hoy está en 1.050, estamos cerca de los 1.000. El dólar financiero está 1.100 y pico. Y también con una tendencia a la baja que acompaña la baja del riesgo país. El dólar oficial está en 1.005, 1.010, pero cuando le sumás el impuesto país, o sea, el dólar importador, no están todavía, pero casi, se acerca a 1.100. Entonces, cuando el dólar financiero y el dólar importador con el impuesto país estén iguales, ahí se le abre una ventana de oportunidad única, que es la unificación cambiaria. No la salida del cepo, pero sí la unificación cambiaria, que te permite librarte del blend, que son 20.000 millones de dólares que estaba perdiendo el Banco Central y que los necesita para financiar el 5% de crecimiento, sobre todo de importaciones, el año que viene. Así que yo creo que a esa segunda condición también le pondría clic. La validás. La tercera es la más difícil, que es la montaña de pesos que todavía sigue habiendo, que hay que terminar de secar, y que ahí tenés 2 vías. Una vía es la virtuosa, que ya está pasando, que es... Primero se licuó gran parte de las LELIQs de Massa porque tuvieron una política monetaria muy audaz y muy innovadora, o no sé si innovadora, pero inteligente, de bajar la tasa de interés, mirando la inflación hacia adelante y no hacia atrás,
Con lo cual hoy tenés la mitad en dólares de deuda en pesos que tenías el año pasado. Pero ahora está empezando a generarse algo todavía más virtuoso que esa licuación, que es este fenómeno del crowding in, que habrás escuchado alguna vez. Algo escuché, pero... Es como una implosión de esa montaña de pesos que se da porque cada renovación el banco no le sigue dando la plata al tesoro, sino que le dice, che, dámela, porque me están pidiendo préstamos los privados y los particulares para hacerse una casita, para ampliar su negocio. Entonces yo no necesito volverla a poner ahí. Eso se llama crowding in, se está generando y puede llevarte un año más terminar de aniquilar eso. O, y este es el atajo que para mí dejó Milei con Fantino el otro día, y que un poco avala Caputo negociando 8.900 millones. Y aparte optimismo de esta semana. Optimismo de esta semana, que es conseguir 10.000, 15.000 millones de dólares con el repo del oro. Claro, cuando dijo Milei, con plata lo saco mañana. Con estos préstamos, con algo más que tire el Fondo Monetario. Y que entonces, aunque vos no hayas completado totalmente la implosión de la masa de pesos, haya suficientes reservas en el Banco Central como para generar la sensación o la percepción de decir, ¿querés venir a buscar tus dólares porque los pesos no te gustan? Acá los tengo. Ahora, Antonio, como diría Neuster, para la tía Rosa que está mirando, ¿en qué nos favorece a los ciudadanos de a pie que se saque el cepo? ¿Por qué hay tanta ansiedad? Esa es una pregunta excelente. Porque, como te decía, hay una ansiedad. Claro. Yo, si me preguntas la panacea a mí, a partir de... Claro, como economista yo diría, muchachos, esperen el virtuoso. No se apuren. No hay apuro. No se apuren, porque para los niveles de crecimiento que esperamos en el 2025, no necesitamos salir del cepo. Porque los sectores que necesitan inversiones tienen RIGI con cepo aparte. Y los que están más habituados a trabajar en la Argentina tienen una utilización de la capacidad de un 60%, con lo cual podés hasta duplicar tu nivel de actividad sin necesidad de inversión. ¿No crees que el cepo sea eso que dicen que es un freno de mano en la economía? No. Y además te voy a decir una cosa. Hay dos cepos que yo los veo complicadísimos, incluso con dólares. Porque hay varias capas de cepo. Exacto. Bueno, muchas desataron. Muchos ya desataron. Por ejemplo, las importaciones ya casi no hay. Pero hay dos que yo veo muy difíciles de desatar inmediatamente. Una es el dólar al exterior, el dólar de turismo. Son 12.000 millones de dólares al año. Rifar mucha plata. Ahora viene el verano. Claro. O sea, bancátelo, comprá vos. En época de vacas flacas no es la canilla que hay que abrir. Yo no lo abriría eso. Claro. Y la segunda es los dividendos de las empresas multinacionales. Son otros 10.000, 15.000 millones de dólares que se vienen acumulando de hace una década. Sobre todo por el volumen, ¿no? ¿Qué necesidad? ¿Esperaste 10 años? ¿Esperás un año más? ¿2 años más? Entonces, me parece que ahí hay una ansiedad que no le va a traer nada al 95% de los argentinos. Pero esa ansiedad también es un poco autogenerada por el gobierno, que arrancó diciendo que el cepo era una de las peores cosas que podía tener una economía. Está bien, pero también dijo que iba a dolarizar y ahora está fortaleciendo el peso. Entonces, vos podés ir desarmando algunas narrativas. En eso estoy de acuerdo, pero digo, hasta ahora no hay una narrativa en favor del cepo. El discurso oficial sigue siendo el cepo es lo peor. Pero estamos tratando de tener los instrumentos para poder sacarlo. Sí, a mí me gusta lo que dice Caputo, que dice, miren, no hay una fecha, hay objetivos. Claro. Que son estos tres que te mencionamos. Entonces, a medida que se vayan dando los objetivos, iremos sacando el cepo. Y creo que la salida del cepo, este es un mensaje para doña Rosa, no lo vea como un objetivo, véalo como un viaje. Vos sos más joven que yo, pero viajabas a Mar del Plata de vacaciones de chico. ¿Viste que el viaje en auto, cuando sos pendejo... ¿Cuándo llegamos? Y una vez mi mamá me dijo, nene, para que te resulte más placentero, porque el viaje es parte de las vacaciones. Entonces me dice, ¿por qué no pensás cuánto falta para Atalaya? Y ahí comemos medialunas. Y después cuánto falta para Lezama, que ahí vamos a la iglesia. Metas más cortas. Claro, entonces el viaje lo vas disfrutando porque está como más cerquita. Claro. Entonces, veámoslo como un viaje, porque no hay ninguna necesidad para los casi 50 millones de argentinos de a pie en que salgamos
audazmente del cepo y tengamos un tropezón innecesario. Claro. Ahora, hablamos de que el gobierno le vienen saliendo bastante bien las cosas, por lo menos el plan que traza el gobierno viene cumpliendo los hitos que dice el gobierno que va a ir cumpliendo. De hecho, le ganó la pulseada casi toda al mainstream de la economía argentina, a los economistas argentinas. Ahora hay algo en lo que el gobierno por ahora pareciera que no ajusta del todo, que es en la reactivación de la economía. Porque si bien hay algunos indicios de brotes verdes, heterogéneos en algunos lugares, no pareciera ser que la economía esté en franca recuperación o por lo menos acelerándose. ¿Vos creés que eso es parte del plan, que todavía no se va a acelerar y le ves buena perspectiva? ¿Sos optimista con el tema de la recuperación económica? ¿O crees que todavía en eso sí que están dando vueltas y todavía no encuentran la llave que abre esa puerta? Yo creo que el tema de la recesión estancada es parte de un relato de la economía mainstream muy efectiva en los medios, pero que no es cierta. Okay. ¿Por qué digo esto? Porque ese relato se basa en una trampa, que es la de compararte permanentemente con el año anterior. El año anterior, de julio a noviembre, fue un festival de emisión de anabólicos, en el cual el consumo y la producción no se daban como consecuencia de una necesidad real, sino como una desesperación de desprenderte de los pesos porque te quemaban. Claro. Entonces, ¿por qué le digo a veces a mis colegas, che, sean honestos, comparen contra el mes anterior y el anterior, si querés, pero no contra el año anterior? Porque la foto, cuando vos vas comparando mes a mes, yo tengo un grafiquito que lo publiqué en Twitter, muy interesante. Cuando vos lo comparás mes a mes, te das cuenta que realmente desde mayo, junio, todos los meses vamos creciendo un poquitito. Y particularmente con el EMAE de ayer, si vos separás del EMAE lo que es agro, que viste que todo el mundo dice, porque el agro camufla todo lo demás. Si vos separás el agro del resto, en el resto ves que también en los últimos 2 meses ya hubo una curva ascendente. Ay, mira, justo tenemos en placa el grafiquito. Ese es el grafiquito que te mencionas. Fíjate primero la línea roja. Lo que dice la roja es, che, la caída no es que empezó en diciembre del 23 con Milei. Viene cayendo la producción desde antes. Sí, de muchos años antes, incluso años. El año pasado cayó el PBI y no estuvo Milei. Y lo que muestra la verde es justamente esa B corta que dicen que no tuvimos. No se dio, claro, que no se dio. Sí que tenemos. Y acá está. Ahora, este gráfico lo que hace es comparar la evolución mes a mes. Y por eso es que te muestra... Ahora vamos es muy claro el gráfico y elocuente, pero vamos a las percepciones de la gente. Correcto. ¿No? Porque esto, si bien vos estás mostrando bien claramente que esto hay un principio de recuperación, no llega tal vez a los niveles que hemos tenido, no solo por culpa o por responsabilidad del gobierno de Javier Milei, sino por este deterioro argentino crónico de los últimos años. Ahora, ¿cuándo la gente va a empezar a sentir que está mejor que antes? Bueno, vos ahí tenés que pensar en los ingresos, o sea, en los sueldos, básicamente. Hoy estaba viendo justamente, viste que hay como también una narrativa del dólar atrasado. ¿No? Bueno, esa es una batalla que Milei creo que ganó con sobrado, ¿no? Pero todavía, viste, que cada tanto viene. Pero la que exigía una devaluación, bueno, se callaron bastante ahora. Y ahí una forma de entender un poco más esto es mirar 30 años para atrás y ver dónde estás parado. Claro. Cuando vos comparás los sueldos en dólares actuales del sector privado, del sector público, del sector informal, en una serie de 30 años, hoy no tenemos los sueldos más altos de la serie. Todavía hay mucho espacio para recuperar. Ahora, cuando vos mirás los precios de algunos bienes, te encontrás que están muy arriba. ¿Qué me dice a mí eso como economista? Que están laburando con unos márgenes tremendos, muchachos, colegas míos. Bajen un poco los precios si quieren reactivar sus sectores, porque están teniendo márgenes de una Argentina con 200% de inflación y con un riesgo país de 3.000 puntos, y vamos en 2025 a una Argentina con 20% de inflación y 500 puntos de riesgo país. ¿Y eso que decís, por qué sucede? ¿Es porque el empresario argentino no está acostumbrado a vivir sin inflación?
Pensá en mi generación. Por eso ¿y cómo se enseña a vivir? Porque me parece que hay muchas batallas más allá de las económicas, culturales. Es crítico lo que estás diciendo. Un tipo que tiene entre 50 y 60 años, mi generación, y que viene desde los 80 y pico, 90, laburando en empresas nacionales, multinacionales, en cualquier sector, lo que sabe fundamentalmente no es cómo vender más, sino es cómo protegerse financieramente de no caer en una bancarrota. Y resulta que ahora el tipo le estás diciendo, mira, la tasa de interés va a bajar, vas a tener crédito, de la inflación no te preocupes más, el Estado se está achicando, te vamos a bajar impuestos. Y el tipo dice, ¿y acá cómo me acomodo a esto? Claro. Bueno, son otras skills. Exacto. Otras hay que desarrollar otras habilidades. ¿Y crees que el factor político también influye? Por ejemplo, tener un gobierno tan decidido a hacer estas reformas y encarar estas situaciones económicas, pero que en algún sentido todavía no hay una confianza en que, por ejemplo, el año que viene vaya a triunfar en las elecciones. Todo indicaría que viene bien, pero, como dicen algunos, el tren fantasma está enfrente y pareciera estar organizado. Mira, dos cosas ahí. La primera es, mucha gente, viste, me critica y me dice, ¿por qué estás tan a favor de Milei? Digo, mira, ¿sabes lo que pasa? Yo hace 40 años que empecé mi carrera corporativa y vi tanta cosa, pero nunca vi un presidente, ni con Menem, ni con De la Rúa, ni con Macri, absolutamente embanderado en el equilibrio fiscal. Claro. Nunca. Entonces, para mí esto tiene otra credibilidad. Claro. Porque me dicen, sí, la convertibilidad fracasó porque no hubo equilibrio fiscal al final. El plan austral, lo mismo. Entonces, ese factor me parece importantísimo. Y con respecto al tren fantasma, hoy se publicó el índice de confianza del consumidor de la Ditela. Sube 8% respecto al mes anterior, que se había caído un poquito. Te recuerdo, inflación perforando el 3%, dólar planchado, riesgo país bajando, salarios recuperándose. ¿Y dónde ves riesgos? Porque todo pareciera ser que la tierra está a la vista. No, esto que vos decís es muy importante, o sea, la sustentabilidad política. Pero esto me da mucha esperanza, porque si vos lo escuchás a Carlos Pañi los lunes, como lo suelo escuchar yo, él es un fanático de este índice y siempre dice, cuando vos querés saber qué va a pasar en una elección, mirá el índice de confianza del consumidor, que es una serie que tiene un historial. La gente vota con el bolsillo. Vota con el bolsillo y este índice te lo predice como ningún otro. Y esto te está diciendo que el 42% está abrazado adentro, compartiendo el rumbo. Una cosa que decías recién de por qué te convertiste en mileísta o por qué defendés a Milei, yo pensando, a ver, corregime si estoy equivocado, pero yo digo, vos sos un hombre que le conociste las entrañas al monstruo, si bien estuviste poco tiempo, conociste las entrañas al monstruo, viste que había cortocircuitos por todos lados, quisiste tocar 1 o 2 enchufes y volaste por el aire. Entonces, vos creo que tomás dimensión de lo que está haciendo este hombre y lo difícil de que es hacer cambios de la profundidad y la magnitud que está haciendo. Creo que en el fondo también le valorás eso porque conociste lo difícil que es el monstruo desde adentro. Sí, por eso a veces cuando escucho a muchos periodistas que respeto enormemente, criticarlo tanto por esos modos que tiene un poco, si querés, agresivos o irrespetuosos, no entiendo muy bien a qué narrativas son funcionales, porque en el fondo creo que es funcional a un regreso del tren fantasma. Y yo lo que creo es que si bien Javier Milei tiene una fuerza fenomenal desde lo académico y desde la convicción de lo que quiere hacer, tiene una cierta debilidad institucional en la presencia parlamentaria y en la presencia en los gobernadores y política, en los municipios. Claro, Entonces, si él no se arma de una postura súper fuerte, si no sobreactúa esa postura, y la casta política te lleva por delante. Y con relación a lo que decías recién de a poco Milei empezó a torcer el índice al consumidor, es un factor, gente que empieza a confiar, gente que empieza a decir, che, me parece que este rumbo es el adecuado,
me parece que empezó a pasar también tal vez con los organismos multilaterales, porque, por ejemplo, el Fondo Monetario, que tenía una mirada muy amable con el gobierno de Massa, muy permisiva, casi con un alumno incumplidor absolutamente, era como el atorrante al que le cae bien la directora del colegio, con Milei, que venía siendo el alumno más prolijo, sin embargo, tenía una postura más hostil, que parece ser que ahora le empiezan a creer, o le empiezan a confiar, o empiezan a decir, che, parece que tenía razón. Los está domando a todos. Exacto. ¿Vos estás viendo ese fenómeno incipiente de que Milei empieza a convencer a los que no creían? Sí, lo veo y creo que eso es lo que más exaspera al otro lado de la grieta, ¿no? Por eso vos, cuando ves este fenómeno de lo que está pasando entre Cristina y Axel Kicillof, digamos, hay un nerviosismo que en otras épocas no se veía, la ruptura del bloque en la UCR. Y yo te digo más, hay un sector en la economía muy importante que conozco muy bien, que es el campo, que está comprometido con el cambio, pero está un poco dolido. Sí, claro, porque le falta todavía medida de fondo, ¿no? Las retenciones duelen mucho. No vaya a ser cosa que en un proceso de crecimiento al 5% el año que viene, la recaudación mejore tanto y la baja del gasto público con la motosierra siga tan a full, que no descartemos que por un lado desaparezca el blend porque no tenga sentido en la unificación cambiaria, pero como gesto el gobierno le quite 10 puntos a las retenciones de la soja o elimine las retenciones del maíz, del trigo y del girasol. Es algo que yo no lo descartaría como un gesto de amigabilidad hacia un sector que de por sí es muy importante no solamente para la Argentina, sino también para el gobierno. Bueno, el gobierno viene a una velocidad de medidas, sobre todo estos últimos 10 días. Tremendo. Impresionante todos los días. Mirá, pero la AFIP quedó viejo porque después hubo como un montón de cosas pero nuevas. Viste que últimamente se decía, no es tan anticasta como decía. Sí, claro. Lo de la AFIP, o sea, descabezó un monstruo de salarios que era infernales. Imposible de hacer. Y lo hizo. Y hoy está diciendo no más puestos hereditarios en el Estado. O sea, en ese camino va a terminar de conquistar a muchos escépticos. Bueno, parece ser que esas medidas incluso tuvieron muy buena repercusión y aceptación pública, porque es como el famoso de que, bueno, todavía no estoy bien, yo reconozco que no estoy bien, pero yo me cansé de ver cómo estaban muy bien los que yo alimentaba. Por lo menos los quiero ver. Esos gestos van a ser muy poderosos. ¿Me decías algo, Jazmín, que no escuché? Bueno, nos quedamos sin tiempo, Antonio, pero bueno, ya me dijiste que la recesión se terminó y que la recuperación me empieza a ser más incipiente. Parece ser que me imagino una última cosa, me imagino un abril, mayo del año que viene con un riesgo país de 500 puntos y el gobierno saliendo a refinanciar deuda con la banca privada sin necesidad de tener que lidiar y discutir tanto con los organismos multilaterales. Eso sería una Argentina pintada de violeta en el año electoral, ¿no? Bueno, no lo descartaría. Veremos cómo se desenvuelven los acontecimientos. Muchísimas gracias, Antonio, por tu visita. Muchas gracias. Nos pueden seguir en YouTube, nos pueden ver en el canal de YouTube, pueden repetir el programa y los esperamos el jueves que viene. Muchas gracias. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia. Desde la UDRA y OSUDRA seguimos innovando para acercarte todos nuestros beneficios. Para ello, desarrollamos un chat de consulta en el que encontrarás toda la información necesaria para afiliarte y acceder a los derechos sindicales y de obra social. Escribile a Gasti y sacate todas las dudas. Quiero que la respuesta a ese mensaje sea que sí. Por eso seguimos trabajando para mejorar la seguridad en todo el municipio.
Sumamos más patrullas, más motos a la calle, instalamos puntos seguros y más de 2000 cámaras. Quiero que sepas que te estamos cuidando y que Vicente López es tu lugar seguro. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia. La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia.